Con respecto a la nomenclatura tradicional, se antepone la palabra ácido seguida del nombre del no metal. Si el no metal posee un solo estado de oxidación, se utiliza la terminación ico. Si posee dos estados de oxidación, se utiliza la terminación oso e ico para el menor y mayor número de oxidación respectivamente, y si posee tres o más estados de oxidación, se deben utilizar el prefijo y sufijo correspondientes indicados en la tabla siguiente. Nomenclatura sistemática. Se indica el número de átomos de oxígeno, monoxo, dioxo, trióxido, etc. A continuación, el no metal terminado en ato, y luego se coloca de seguido del prefijo que indica el número de átomos de hidrógeno. En esta tabla presentamos una serie de ejemplos similares e iguales a los que ustedes tienen que realizar en el trabajo práctico. Y tenemos el caso del ácido nítrico, que es un ejemplo que ya vimos cómo se forma. Según la nomenclatura tradicional se llama ácido nítrico, y según la nomenclatura sistemática se llama trioxosulfato de dihidrógeno. Ácido nítrico, según la sistemática, es trioxonitrato de monohidrógeno. Este ácido se puede disociar para obtener el protón y este compuesto o este anión, que recibe el nombre de anión nitrato. Casos especiales. Los oxoácidos de cada uno de los siguientes elementos son capaces de reaccionar con una, dos o tres moléculas de agua, produciendo el meta, piro y orto oxoácido correspondiente. Tenemos el caso entonces del fósforo, que trabaja con 3 y 5, del arsénico con 3 y 5. Para el fósforo con 5, los oxoácidos obtenidos son: cuando el fósforo forma el ácido con mayor número de oxidación, se obtiene entonces el pentóxido de difósforo. Este se puede combinar con una molécula de agua para dar el ácido metafosfórico. Este se puede combinar a su vez con dos moléculas de agua para dar el ácido cuya fórmula es esta, y se llama ácido pirofosfórico. O bien se puede combinar con tres moléculas de agua para dar un ácido cuya fórmula está designada de esta manera y se llama ácido ortofosfórico. El ácido ortofosfórico, o decir ácido ortofosfórico, es lo mismo o es equivalente a decir ácido fosfórico. Así que cuando hablemos del ácido fosfórico vamos a estar haciendo referencia al ácido ortofosfórico, y su fórmula es hidrógeno 3, fósforo, oxígeno 4. Se obtienen oxoácidos análogos para el caso del fósforo 3, arsénico 3 y astato 5. Una situación similar ocurre para el caso del silicio y para el caso del boro. El silicio para cuando trabaja con 4 y el boro cuando trabaja con 3. Otro caso que vamos a considerar como especial es el caso en el cual el cromo trabaja con número de oxidación más 6. Al combinarse con oxígeno forma el trióxido de cromo. Cuando este se combina con agua se obtiene el ácido crómico, cuya fórmula está dada por hidrógeno 2, cromo 1, oxígeno 4. Este ácido es inestable, por lo que se combinan dos moléculas de ácido que luego se descompone perdiendo una molécula de agua, originando el ácido dicrómico. Podemos representar este comportamiento mediante esta ecuación. Dos moléculas del ácido se combinan para obtener el ácido dicrómico y una molécula de agua.
Otro caso especial a tener en cuenta es el caso del manganeso. Actúa como no metal con números de oxidación más 6 y más 7, formando dos óxidos ácidos. Por lo tanto, en su reacción con el agua, forma dos oxoácidos. Tenemos el caso entonces en el cual, que está representado por esta ecuación, en el cual el óxido de manganeso, y el manganeso está trabajando con número de oxidación más 6, reacciona con agua y forma el ácido mangánico. Y tenemos el caso en el cual el óxido de manganeso, en el cual el manganeso trabaja con número de oxidación más 7, reacciona con agua y forma el ácido permangánico. Disociación iónica de los oxoácidos. Al igual que los hidrácidos, los oxoácidos en solución acuosa pueden existir como cationes hidrógenos comunes a todos ellos y aniones característicos de cada oxoácido. En estas condiciones se dice que el oxoácido está ionizado. El ácido nítrico se disocia en protón más nitrato. Lo mismo ocurre con el ácido perclórico. En estos dos ejemplos podemos observar que cada ácido posee un hidrógeno. Por lo tanto, al plantear la ecuación de ionización, obtiene la capacidad de liberar un solo hidrógeno. Pero observemos el caso del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico en su fórmula química tiene dos hidrógenos. Por lo tanto, en una primera reacción puede liberar un hidrógeno obteniendo esta especie química. Pero esta especie química tiene la posibilidad de seguir liberando hidrógeno y el ácido sulfúrico entonces en realidad puede liberar dos protones y el ion sulfato. Con respecto a la nomenclatura de aniones, se cambia el sufijo del nombre del ácido de acuerdo a lo siguiente. Si el sufijo del ácido es oso, el sufijo del anión será ito. Si el sufijo del ácido es ico, el sufijo del anión será ato. Por ejemplo, tenemos el ácido sulfúrico, terminación ico, y obtenemos el anión sulfato, terminación ato. Hidróxidos. Cuando un óxido básico se combina con agua, obtenemos un hidróxido. La forma general o la fórmula general que podemos plantear para un hidróxido es la siguiente, donde M me representa un metal que actúa con número de oxidación positivo y todo el grupo H tiene como resultado una carga de -1. ¿Por qué? Porque el oxígeno está trabajando con -2, el hidrógeno trabaja con +1, entonces -2 más 1, todo este grupo tiene una carga neta de -1. Este 1 baja y el C sin carga baja. Con respecto a la nomenclatura de los hidróxidos, se utiliza nomenclatura tradicional y se antepone la palabra hidróxido seguida del nombre del metal. Si el metal tuviese dos estados de oxidación, se los nombra igual que los óxidos básicos, cambiando la palabra óxido por hidróxido. En la nomenclatura sistemática se nombra el número de radicales hidróxidos y a continuación el nombre de metal. Y en la nomenclatura stock se los nombra como hidróxidos del metal correspondiente, indicando entre paréntesis el estado de oxidación del metal con número romano. Veamos el caso del hidróxido ferroso. ¿Por qué ferroso? Porque el hierro está trabajando con el menor número de oxidación que posee, que es -2. En la sistemática, este compuesto se lo nombra como dihidróxido de hierro y en la stock como hidróxido de hierro 2.